Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos a este espacio de Testimonios de Esperanza, una entrevista semanal con la mirada positiva de los procesos de recuperación, nuevamente con don Álvaro Cuepiquipero, que don Álvaro, ¿cómo le va? Don Álvaro hoy está sin palabras y hoy con Juan Carlos Torres, que es nuestro invitado, que nos trae noticias, que nos va a contar. ¿Qué más, Juan Carlos? Preséntate, déjanos saber quién es Juan Carlos. Hola Luz, buenas tardes. Don Álvaro, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, a todas. Es un placer y es grato compartir con ustedes este tiempo y este espacio donde vamos a aprender muchas cosas desde nuestras experiencias y nuestros conocimientos, como lo que vamos a tocar en el tema de hoy, que es un tema bien, bien interesante. Qué chévere. ¿Y Juan Carlos qué profesión tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué tiene que ver con esta mirada positiva de los procesos de Bueno, recuperación? yo soy de la ciudad de Ibagué, tengo 47 años, felizmente casado, con familia. Eh, como profesional, soy comunicador, me encantan los medios, me apasiona mucho la radio, me encanta la locución. Trabajé 15 años en medios de comunicación en mi ciudad. Por cosas del destino, cosas de Dios, llegué por accidente a trabajar como formador en una fundación acá en Ibagué, Fundación Grupo de Apoyo, donde cuatro reeducados me empezaron a enseñar este cuento de comunidad terapéutica, y pues ahí me quedé. Voy para 10 años prácticamente, y pues fue una trayectoria bastante extensa, muy espinosa, pero pues es como todo, ¿no? Con muchos obstáculos, y muy interesante ese cuento de la comunidad terapéutica. Y empecé a estudiar ese cuento en el SENA, a hacer cursos, casi la mayoría de cursos lo he hecho yo. Venga un diplomado por acá, muy, muy inquieto en el conocimiento, que pues una cosa es la teoría y otra cosa ya llevarlo a la práctica, que ahí donde choca bastante eso, porque la comunidad terapéutica es muy bonita en su teoría y en sus inicios. Estoy hablando desde que antes y después de Cristo, porque eso viene de la mano de los cristianos, iglesia cristiana, de la iglesia primitiva. Luego viene pues a ensamblarse pues a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, a unos modelos en la parte terapéutica que era de choque, bastante fuerte, y de ahí se fueron desglosando diferentes tipos de terapias, como unas 28, 32 terapias con la persona, y unos modelos que se fueron pues modificando. Yo digo que es una crítica constructiva de lo que yo, desde mi experiencia, y es que es eficaz ese tipo de modelo, como la comunidad terapéutica, el modelo Minnesota o el otro que no recuerdo en este momento. Son eficaces, pero que no le han dado el manejo apropiado o el más indicado. El talento humano lo hay. Esa es otra falencia, que no ha habido o no ha existido esa capacitación o formación permanente. Inicialmente, esas comunidades terapéuticas iniciaron fue precisamente con personas que estaban con problemas o enfermedades como la adicción al alcohol. Está los alcohólicos anónimos, que fueron sus inicios. Ya luego se fueron dando otras cosas, otras corrientes, por decirlo así, y fueron mejorando ese tipo de modelo en las comunidades terapéuticas, como los hogares Claré, los terciarios capuchinos, ¿sí? Entonces, cada uno, dependiendo de la entidad a la que representaba, pues ponía su tinte, digámoslo literalmente, su esencia o su filosofía, ¿sí? Pero es típico decir por qué estamos aquí, que eso es como el común denominador de toda comunidad y de toda fundación, modelo, el enfoque. Y yo me fui metiendo en ese cuento en el 2013, más o menos, 2014, como un formador. Entonces, ahí vienen las diferencias de qué es un formador. Entonces, que formador no es educador, que cuidador, que el profe,
son las culturas de cada o la idiosincrasia de cada región. Eh, Trabajé con Fundación Familiar Faro, donde ellos tienen ya muy definida su modelo como tal. Tiene la parte terapéutica, pero tiene otro tipo de terapias que se han ido modificando a medida del tiempo, ¿no? Porque han pasado generaciones de generaciones y ahora hablamos de derechos humanos, ya no es de terapia de choque, porque eso es maltrato psicológico, emocional, entonces es más por el lado pedagógico o prácticas restaurativas, porque son menores. Mi experiencia ha sido de manejo de niños, niñas y adolescentes y que eso ha sido manejado por una entidad que es del Estado, que es el ICF. Entonces, mira cómo se ha desglosado eso de comunidad terapéutica que lastimosamente, lo digo yo a tipo personal, no le han dado el manejo adecuado o apropiado porque sí es eficaz y sí funciona. Que recordemos que es comunidad terapéutica. En lo que mi experiencia me ha llevado es que es un método de tratamiento de adicciones, no solamente alcohol, abarca muchas cosas, a, digamos, con problemas de sustancias psicoactivas y eso está muy abierto ese escenario. Pero inicialmente fue por el alcohol, las personas que eran adictas al alcohol. Entonces mira que son muchas cosas frente a las comunidades terapéuticas y que su propósito es cambiar hábitos negativos por hábitos positivos, hábitos saludables, por un cambio de estilo de vida, es decir, modificar la conducta a través de pronto modificar su carácter o su personalidad, ¿sí? Que le hablaban a uno del cuadro de la personalidad, que es lo más común denominador, terapias como confrontaciones, asambleas nocturnas, el aquí y el ahora, un feedback, son 28, 32, pero son las más que yo he practicado, expresión de sentimientos, y cada una de estas tiene una, una estructura y tiene una mística y un respeto que siempre ha sido por círculo. Todo esto en parte lo conozco gracias a estas 4 personas reeducadas, han tenido problemas con las adicciones, han tenido recaídas, fueron como mis maestros o mis mentores. Yo, por experiencia mía, yo tuve un problema duro hace 8 años con el alcohol y entré en un estado depresivo, ¿sí? Y para mí fue una experiencia, yo nunca lo creí hasta no vivirlo y no sentirlo en carne propia, fue que me tocó ponerme a aplicar la autorregulación y algo fundamental, y como las cosas han cambiado tanto estos tiempos, algo fundamental que es la que nutre y fortalece y consolida y edifica a la vez al ser humano es la parte espiritual. No estoy hablando, y lo digo con todo respeto, con todos los cultos, la religiosidad es otra cosa a la parte espiritual. Y eso me ha fortalecido en los últimos 3 años, bastante. Entonces, en esas investigaciones, en escudriñar más, un poco más frente a esto de comunidades terapéuticas y en la modificación del ser humano, entonces me ha llevado que la parte espiritual va mucho de la mano y esos son uno de los orígenes de la comunidad terapéutica, como te lo dije anteriormente. La comunidad viene de la parte también cristiana, la parte espiritual, porque necesitamos ayudar a los demás. La autoayuda es lo que es una de las esencias de la comunidad terapéutica, Luz. A mí me surge una duda y me devuelvo un poquito. ¿Cómo termina un comunicador social en una fundación aprendiendo a ser terapeuta operador de apoyo? Como no entendí, ¿cómo fue ese brinco allá? Claro Y que yo yo, comprendo que yo arranqué siendo voluntaria y me fui a llevar unos helados y nunca volví a salir. No, no. Sí, es algo muy particular y en esa época yo estaba con mi cuenta de las comunicaciones y estaba ayudando y me estaban pagando por organizar la página web, que eso en ese momento era el auge de las páginas web, que era el dominio, y yo administraba la página de esa fundación.
y yo monté un proyecto con una emisora virtual con usuarios, muchachos entre los 12, 13, 14, 15 años aproximadamente, hijos del Estado que estaban en un programa de modalidad con problemas de consumo, ¿cierto? Eso ha cambiado mucho las palabras, ahora se llama modalidad de restablecimiento de derechos, que ese es otro capítulo dentro de ese marco. Entonces, llego yo y pues yo dije, no, venga, pues me gusta, me decía el dueño, el director el fundador de la fundación, me decía, seguro que a usted le gusta eso, y le dije, pues ensayemos, nada de pierde con ensayar, nada de pierde, y ahí me quedé con esa modalidad de ayudar a esos seres humanos, a esas personas. Fue fuerte para mí porque pues eran terapias fuertes, yo no estaba acostumbrado a eso y pues en el momento no tenía ninguna adicción, pues no tenía problemas, pues digamos, con el trago en el momento, en el licor, pero ya años después sí tuve una recaída, un estado complicado, no me da pena decirlo, porque pues he vivido esa experiencia. Como te decía Luz, uno ve hasta que uno no lo siente, entonces ahí sí lo vive en carne propia, fueron prácticamente un año en una situación crítica, una depresión, pero me quedé ahí como formador y empecé a hacer escalón por escalón. Trabajé con la Fundación Grupo Apoyo casi un año y medio, luego trabajé con una fundación por allá en Cota, estuve en la correccional en Bogotá, en la de menores, fue un voltaje muy alto, entonces me volví, trabajé con Fundación Familiar Faro, ese sí fueron casi cerca de 3 años. Luego tuve la fortuna de trabajar nuevamente tuve el grato de conocer los capuchinos que llegaron acá a Ibagué a manejar la correccional, que desafortunadamente fueron casi 2 meses y medio, 3 meses. Y ahí aprendí, entonces, el resumen de todo fueron muchos aprendizajes, muchas cosas bonitas que aprendí. Yo dije, bueno, pues con ganas de estudiar pedagogía o con ganas de estudiar psicología, pues ahora ayudándole a mi esposa que pues que le colabore a hacer los trabajos de psicología, pues yo veo técnica, le pregunto a don Álvaro Nieto, le consulto, don Álvaro, necesito tal tema, qué información, documentación y me voy empapando. Y en estos días de descanso acá en la casa, pues he hecho un inventario de muchas técnicas terapéuticas, armando por precisamente, y pues de ahí surge el cuento de hacer emprendimiento de armar la empresa Red de Apoyo Emocional. Lo puedes encontrar en YouTube, a todos los cibernautas que nos están escuchando y nos están viendo, Red de Apoyo Emocional, y ahí surge la necesidad porque acá en la ciudad de Ibagué eh, ha habido mucho, el alto índice de muchas personas que se han suicidado en el Puente de la Vida, que comunica con el puente de la Variante, Puente de la Vida, imagínate. Y entonces yo empecé a hacer un video en el Puente de la Vida, en el Puente de la Variante, hablando precisamente sobre pues, el suicidio y todo el cuento, pues empíricamente, pero pues tengo mucho conocimiento y tener poder de convencimiento, ¿cierto? Y yo he hablado con personas y como dice el verbo, la palabra tiene mucho poder y ahí es donde juega un papel importante uno para uno poder salvar personas emocionalmente. Hice un diplomado en inteligencia emocional con ganas de hacer otro diplomado, con ganas de estudiar. Y ahí vamos construyendo y formándonos académicamente para poder hacer algo y aportarle y servirle a las demás personas que lo requieren y lo necesitan. Súper. Incluso desde mi experiencia, yo me doy cuenta la importancia de ser escuchado. A veces que no le digan a uno nada, pero al menos escúcheme toda mi drama y toda mi película mental y déjeme botar toda esta basura que tengo por dentro, que hace parte de esa terapia de expresión de sentimientos que usted mencionaba. A veces que no me den una devolución, pero escúcheme y eso aumenta la ideación suicida, el juicio, o sea, porque es que yo no puedo decir que yo estoy deseando a mi hermana, o yo no puedo decir que yo odio profundamente a mi papá, porque a quién le voy a contar eso, porque es que hay un juicio hacia mí y al no poderlo sacar de mí,
pues viene un montón de problemáticas. Entonces el tema de la escucha es bien importante poder escuchar y acompañar desde la escucha. Don Álvaro, no sé, de pronto por allá lo siento muy calladito, de pronto quiere contarnos algo, sumar, agregar. No, para nada, me parece muy interesante lo que está contando don Juan eh, acerca de su red de apoyo, se llama. Sí. Red de apoyo Es, emocional. Red de apoyo emocional. eso es interesante porque también es últimamente que se están creando esos espacios virtuales que ahora le dicen telemedicina, teleconsulta, tele no sé qué, que yo creo que es otro servicio que se puede agregar para la recuperación. Entonces, interesante esos espacios. Súper, sí, yo la verdad es que cada vez que escucho más personas, me doy cuenta que a veces la gente tiene toda la capacidad de resolver, sino que al no poder expresar lo que siente o lo que tiene dentro, pues está oprimida dentro de su propio pensamiento. Así que red de apoyo emocional es una gran posibilidad también para poder acompañar. Así que me parece un gran proyecto que luego en otro capítulo más adelante invitaremos a Juan Carlos a que hable de su emprendimiento, de cómo así, por qué se salió de ser operador, terapeuta, facilitador, profe, a emprender, como se salió, no se salió, todavía está bueno. Entonces, esto lo vamos a tratar más adelante en otro episodio para que él nos pueda contar qué hace la red de apoyo, cómo funciona, cómo vamos allá, bueno, en fin, todo lo que pueda ofrecer. Dentro de lo que nos estabas contando, Juan Carlos, tomé nota de algo hablando de comunidades terapéuticas que decías es que hay procesos que sí funcionan, hay con con un manejo, ay, ya ni entiendo mi japonés, con un buen manejo y sí están Sí. funcionando. Entonces, qué bueno poder hablar de esos procesos, de esas maneras que sí están generando resultados. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco de ello también. Sí, mira, desde mi experiencia, mi perspectiva de la parte vivencial, eh, yo digo una cuestión y es que, y es mi opinión personal, y es que las comunidades y esos modelos son eficaces, sí sirven, pero lo que pasa son dos cosas que suceden ahí. Es el tiempo, los tiempos han cambiado bastante y hay que renovar, ¿Tú dices el refrescar un tiempo de poco proceso o qué tiempo? los tiempos, digamos, desde que se inició las comunidades terapéuticas, funcionaban por el tiempo en ese momento. Este es otro tiempo, ¿correcto? Es el tiempo. Son eficaces, pero hay una cuestión que es muy delicada y es que a raíz de que era de terapia de choque, que el personal precisamente no era el capacitado o por falta de esa capacitación, de tener esa visión de, venga, ¿sí? Para llevar a determinados procesos de desintoxicación, de rehabilitación. Ahora ya no se llama rehabilitación, sino resocialización, ¿sí? Según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, se retoman esas terapias y cambian su manera de practicarlas. Un ejemplo, una confrontación era más estricta, porque es la comunidad terapéutica de El disciplina, grito. generar rígida, la mística, usted porque se sentó mal, mire, sonó, sí, entonces todo lineal. Ya los tiempos han cambiado porque los derechos humanos, que no nos vayamos tan lejos, si uno le grita a su propio hijo, venga, ya le está gritando, le está generando un impacto psicológico y emocional. Entonces, venga, hijo, ya, papito, sí, toca más de manera humana, enfoque humanista, enfoque pedagógico, que ya no es el círculo, sino más libre. A eso yo llevo que eso ha cambiado, pero la esencia de la comunidad terapéutica no es que, no estoy diciendo que se perdió y se acabó, nada. Hay entidades estatales que no van con ese tipo de modelos de comunidad terapéutica porque para ellos no les funciona, no da resultado. Entonces, dentro de las fundaciones que yo, donde yo he estado, eh, eh, dicen, bueno, vamos a cambiar el enfoque y el modelo,
Sigue siendo comunidad terapéutica, pero con un modelo humanista, prácticas restaurativas, pedagógico, sí, es decir, le cambian, sonará muy peyorativo y lo digo con respeto, muy maquilla la vaina, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Lo digo por experiencia, ¿sí? Es decir, que porque hubo queja de que es que no me lo gritaron mucho al niño y el niño no hay que gritarle. Entonces uno pedagógicamente. Entonces traigo a colación un dato histórico, como reseña histórica, que hicieron los capuchinos, que eso fue a finales del siglo XIX, al inicio de que eran los famosos de la pedagogía reeducativa. Por acá tengo un dato que era que eso se produjo en España y luego llegó a Colombia. Estoy hablando a finales del siglo XIX, que a partir de la fundación de la Congregación de los Terciarios o religiosos terciarios capuchinos, quienes durante ese siglo, una intervención de carácter más científico, apoyados en la psicología experimental, y luego se extendieron por varios continentes hasta llegar a Colombia. En lo que hablábamos de la pedagogía reeducativa. En mi cuento de buscar más conocimiento, llamé a los terciarios capuchinos, un conocido, un amigo, y me dijeron, ya no, ya eso ya no dejó de funcionar, era una profesión, era una alternativa hace unos años, poquitos años. Y yo dije, ¿por qué se acabó? Ni idea. Los terciarios capuchinos pues tienen la gran ventaja porque pues tienen un apoyo económico por parte de la Iglesia Católica. Y pues se da en el estudio, de pronto don Álvaro me puede colaborar ahí en ese dato. Pero entonces, y cuando hablaba yo con ese amigo de esta fundación de los terceros capuchinos, me decía, Juan, ya no son formadores, se llaman facilitadores. Y yo, wow, facilitadores terapéuticos. Bueno, yo dije, bueno, perfecto, ahora somos facilitadores. Ir a la hoja de vida, facilitadores, ya no es formador. Entonces, mira que, como yo decía hace rato, cada fundación a veces se actualiza, no se actualiza para decir, somos formadores de vida. Faro maneja ese término, no sé si ahora lo esté manejando. Ya no es profesor, a algunos le dicen profe en algunas instituciones o fundaciones, o líder, que siempre ha sido característico de las comunidades líder, y la respuesta del líder hacia el usuario es, hola hijo, ¿sí? No le dice usuario, sino hijo, porque uno se convierte ese formador en papá, mamá, abuelo, tío, tía, abuelo, y además de eso cumple un rol dentro estamos hablando de comunidad terapéutica, que es un sistema o microsistema, ¿cierto? Se vuelve uno psicólogo, trabajador social, pedagogo, enfermero, médico, consejero, entonces también se le dicen consejero terapéutico, ¿sí? Entonces, es una recopilación de términos y sí, términos y vocabulario. Puede ser un glosario de lo que se utiliza eh, en ese medio de la comunidad terapéutica. Y eso que pues le doy gracias a Dios porque he aprendido bastante y quisiera más conocimiento frente a esto para ayudar a las personas. Entonces, date cuenta cómo de enriquecedor este cuento, y uno puede seguir hablando Ah, de sí. mucha historia y son muchas las experiencias tan bonitas y enriquecedoras frente a este tema de la comunidad terapéutica. Yo quiero contar una experiencia aprovechando el espacio, me hiciste acordar de cómo es un antes y un después. Acompañaba a un usuario de estas personas que han estudiado mucho de comunidad, que saben que tenía mucho estudio, sin embargo llevaba ya muchos años recaído y él me decía a mí, pero es que yo tengo títulos, es que yo estudié con no sé quién, con Sistemas, con don Perejil Pérez, con no sé quién. Y yo le decía, sí, sin embargo, eso que aprendiste no es funcional hoy. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque era choque, porque era maltrato verbal, porque era una superioridad agresiva. Te voy a poner un ejemplo. Yo no estoy diciendo que lo que aprendiste no sirve, sino que es otro tiempo, que es lo que tú traes ahora. Entonces yo le decía, mira, tú te especializaste en mecánica de Renault 4 y eres muy bueno con la mecánica del Renault 4 y lo haces re bien y eres certificado por Renault 4 como el mejor mecánico. Pero pues hay carros que ya son automáticos, que tienen un tablero de computación,
Y pues lo que ya está ahorita es el diésel. Y pues tú sabes manejar diésel ahora mismo, tienes ni idea de hacerle mecánica a un carro con diésel. Entonces, ¿cómo ha venido avanzando según los tiempos los requerimientos terapéuticos? Ya son muy diferentes, ya hoy en día confrontar es muy diferente, hoy en día incluso yo no había escuchado en mi experiencia no que se le dijera hijo a un usuario, por ejemplo. Eso es desde la ontología del lenguaje. Yo soy tu papá, yo soy el grande y tú eres pequeño. Y yo, ay, ¿cómo así que se le dice hijo a un usuario? No, yo le digo por su nombre. No, tampoco lo sabía. Entonces, hay muchas cosas que son muy importantes y sí, la terapia no es la misma siempre porque los tiempos han cambiado. La tecnología ha cambiado un montón. La tecnología tú ya no puedes, en mis comienzos, un círculo de expresión de sentimientos, una lectura de solo por hoy podía durar 5 horas, porque don operador del momento le encanta la historia asombrosa de la cárcel, de la olla, de no sé qué, y uno se quedaba 5 horas ahí, dice uno, Padre Santo. Hoy por hoy una persona que está acostumbrada a la tecnología, 40 minutos, 50 minutos empieza a desesperarse, ya le da estrés y ya. Y una hora aula es de 45 minutos. Entonces, ¿cómo vas a dinamizar para que esta persona reciba, para que pueda tener una terapia a gusto, que le genere bienestar, que le genere aprendizaje, que pueda tener una introspección? Si los tiempos han cambiado, y es muy importante tener eso en cuenta a la hora de cómo yo hago mis procesos terapéuticos en la comunidad que estoy acompañando. Muchas gracias por traerlo. Don Álvaro, usted nos iba a contar unas cositas. Y no, esto está muy interesante, todo lo que les estoy escuchando. Nosotros los dinosaurios, para complementar lo que está diciendo don Juan, no le decimos a comunidad terapéutica que tiene modelos y enfoques, sino que es forma y fondo. Resulta que la comunidad terapéutica, obvio, desde que se creó, pues desde que empezamos a hablar de, no ya tanto por allá de los cristianos como empezó Juan hablando, sino por ahí de Simon, donde hay todo, que más adelante creo que vamos a ver eso. La forma y el fondo de la comunidad terapéutica, ¿qué es lo que ha cambiado? El fondo no ha cambiado. El fondo de la comunidad terapéutica es uno solo. Es una comunidad terapéutica, unidad residencial, donde conviven personas que tienen la misma problemática. Eso es desde que empezó a tratarse las adicciones en comunidad terapéutica hasta estos días. Es la misma definición de comunidad terapéutica. ¿Qué ha cambiado? La forma. Ahí sí estoy de acuerdo con usted cuando dice que son los enfoques. O sea, empezaron a salir diferentes enfoques para las comunidades, entonces ahí es donde hay que empezar a evaluar cuáles son efectivos y cuáles no. Súper, entonces ya tenemos una conversada pendiente de enfoques terapéuticos. Esa que iba Yo saliendo tema. quiero adicionar algo, Luz y don Álvaro, y es para dejar claro, y son cambios generacionales, ¿cierto? Cambios generacionales de esos usuarios, ¿cierto? No son los mismos muchachos o esos seres humanos, esas personas de hace 10 años, al tiempo de hoy, completamente diferente. Y por eso es importante recalcar que hay que renovar, porque vuelvo y le digo, insisto, y me quedo ahí, que la comunidad terapéutica es un modelo que sí es eficaz, sí sirve. Otra cosa es que le den mal manejo a ese modelo, ¿sí? Personas que no están capacitadas, bueno, ya es otra cosa, pero una cosa es el modelo, sí funciona y que son cambios generacionales que lo que está transcurriendo cada 10 años o cada 5 años, no es lo mismo. Hablaba yo con un amigo que es colega y decíamos, venga, estamos tratando con muchachos con problemas de adicción y lo trabajamos, pero volvíamos otra vez 5 años después y complicado la cosa a tener los 5 horas, como tú decías, Luz. No, ya no, ahora son 40 minutos, ya. Ahora otra cosa que implica dentro de ese modelo de comunidad terapéutica, desafortunadamente, mi opinión personal, y es que hay entidades que no la comparten, dicen que no, y entonces le dan a esa modalidad en el trabajo que yo he estado, en las fundaciones, en esa modalidad es que no la comparten, no comparten esa esencia de comunidad terapéutica como tal, y entonces le ponen a esa modalidad restablecimiento de derecho.
Entonces, uy, ¿cómo así que restablecimiento de derecho? Es muy bueno porque es inclusión y entonces ahí llega de todo, ¿sí? No solamente muchachos con problemas de consumo, con problemas de sustancias psicoactivas, sino identidad de género no definido, entonces se cree que es Julianita, ¿sí? Con el respeto, exacto. Que otro problema que es por abandono y protección, y es un salpicón, literalmente, de todo eso, y eso es restablecimiento de derecho. Entonces, un formador o un terapeuta, consejero, como quieran llamarlo, o facilitadores, estoy hablando acá en la ciudad de Ibagué, en algunas instituciones se vuelven cuidadores, ¿sí? Y firman un contrato como formadores, ¿sí? Formadores, pero son cuidadores porque les dan llaves. Ese es otro tema de donde, esa es otra vertiente dentro del sistema de comunidad terapéutica. Sí, aquí hay algo dentro de lo generacional que estaban mencionando que también quiero destacar, y es el hecho de que, no sé, si anteriormente eran adictos al cigarrillo, a la cerveza, al chirrincho, yo no sé, al cherrinol, no sé, pero es que hoy ya estamos hablando de fentanilo, de tusi con trazas de fentanilo, de marihuana con rocío de heroína, o sea, estamos hablando de otra cosa, o sea, y eso también hace que el enfoque sea diferente, porque el daño al sistema nervioso central es diferente, no es el mismo. Y le sumamos a esto el tema de la tecnología. El tema de la tecnología daña, es que hoy ya uno al dealer le escribe y le digo, tráigame una libra y me la trae aquí a domicilio. O sea, es que hay muchas cosas que han cambiado un montón. Entonces eso también hace que nosotros como comunidad terapéutica o cada quien desde el escenario que tenga, ¿cómo voy yo a acompañar un proceso de restauración, de resocialización, de rehabilitación con un ser que en este medio y en este momento? Porque es que hoy por hoy está permitida ciertas cosas, la dosis mínima, bueno, eso es todo un tema político que también es muy importante traerlo a estos espacios que si usted que me está oyendo por allá desde donde está y sabe del tema político, escríbame y hablemos del tema político de las sustancias psicoactivas, de todas estas problemáticas y vamos a ir avanzando. Yo quiero cerrar agradeciéndoles por estar en este espacio, agradeciéndoles por nutrir esta mirada semanal y positiva de los procesos de recuperación. Agradecer los procesos de ustedes también, que hoy hace que seamos cómplices en poder contar que hay cosas bonitas, que hay cosas chéveres, que se están creando también cosas nuevas, métodos distintos, siempre, siempre ocupándonos de que vivir sin drogas es posible. No sé cómo se quieran despedir ustedes de este espacio. Bueno, perdón, meto la cucharada. Bien pueda, don Álvaro, que este espacio es suyo. Bien pueda. Voy a leer algo, un apunte que tengo por acá, porque es que maldito azúcar le achicharró a uno la memoria, entonces toca leer el apunte. Vamos a No ver consuman, para... los que están viendo esto, no consuman. No, sí, vea, le achicharró a uno la memoria, entonces toca tener apuntecitos por ahí, entonces para retroceder un poquitico en el tema que venimos hablando, Bien pueda, don para, Álvaro. para ubicarnos. Dice, en América Latina lideran el sistema de comunidad terapéutica tres vertientes muy definidas. Hogares CREA de República Dominicana, que proviene de la experiencia norteamericana de Daito. La comunidad terapéutica colombiana a cargo de la congregación de la comunidad religiosa de los terciarios capuchinos, que adoptan los lineamientos de Proyecto Hombre. Y la otra, la Fundación de Hogares Clarete, también de República Dominicana, que a la experiencia norteamericana introduce algunas modificaciones. Esa es como la base para empezar a saber por qué los operadores se portan así, por qué traen eso, por qué hacían, por qué ahora no hacen. Entonces, como hay mucha tela de donde cortar, pero interesante el tema y Juan, eh, aprovechar para darle mis agradecimientos por este espacio. Súper, muchas gracias, don Álvaro, muchas gracias, Juan, por estar aquí. Nos vamos a ver con Juan nuevamente en otro capítulo. Vamos a hablar de operadores, facilitadores, líderes, cómo es esa vaina, cuánto se gana haciendo eso, es posible ganar más, cómo se titula o uno dice yo quiero ser un líder y dice hágale mijo que usted tiene unas cualidades de liderazgo muy buenas, metas y ahí mande a estos 50 y que le hagan caso. Y usted con 18 años puede mandar a ese señor que tiene 60, bien pueda hágale, o cómo es esa vaina, vamos a tener un capítulo hablando de eso.
Y también vamos a hablar de emprendimiento, visión y nuevas posibilidades para formadores, para facilitadores de procesos, como hay algo más allá de poder ser un operador, porque conozco muchos que han sido operadores toda la vida. Y entonces hay algo más allá, se puede emprender. Y entonces ahí está Red de Apoyo Emocional, que fue creada por un facilitador. Y entonces, ¿cómo así? ¿Y por qué no es que va haciendo procesos facilitando en una comunidad? ¿Por qué se salió de ahí? ¿Y cómo es todo este rollo? Entonces vamos a estar hacia adelante nuevamente hablando con Juan Carlos, obviamente con don Álvaro como coequipero de este espacio. Agradecerles a todas las personas que nos están viendo. Recuerden que aquí nosotros somos youtubers, entonces dale me gusta, ahí necesitamos tu like, compártelo. Somos grandes youtubers. Realmente la invitación es a que compartan la información, pues para que la gente sepa qué se está moviendo, qué está pasando realmente con los procesos de recuperación y también que se enteren que hay una mirada positiva de los procesos de recuperación. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, don Álvaro. A ti, Luz, a don Álvaro, muchas gracias, muy amable. A ustedes por el espacio, que se repita, cuídense mucho. Nos